Muy buenos días, yo soy Jorge Muñiz, muchas gracias por estar aquí otra vez en el canal. Hoy vamos a revisar una práctica de laboratorio acerca de la preparación de medios de cultivo. Una vez más acudimos al Laboratorio de Microbiología e Inocuidad de Alimentos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías para llevar a cabo este procedimiento. Un agradecimiento muy especial a la doctora Ofelia Rodríguez García por permitirnos acudir a las instalaciones a hacer estas prácticas y a la QFB Dalia Lorena Rodríguez Herrera por apoyarnos durante la realización de estos videos. Vamos a verlos. Para iniciar con la preparación de los medios de cultivo debemos revisar la fecha de caducidad indicada en el frasco. Además debemos verificar la consistencia que especifica el fabricante. La mayoría de los medios de cultivo se presentan como polvos finos o granulados. Es muy importante hacer estas dos revisiones. En ocasiones algunos medios que han sido almacenados en condiciones inadecuadas podrían perder sus características a pesar de encontrarse en la fecha de caducidad. Revisemos por ejemplo este medio de cultivo. Podemos notar la aparición de grumos. En este otro que caducó desde el 2007 podemos notar cambios en el color y además la textura nos muestra que ha absorbido humedad. Recuerden que los medios de cultivo son higroscópicos, es decir, tienden a absorber humedad del ambiente. Por lo tanto, deben almacenarse en lugares secos y siempre con las tapaderas firmemente apretadas. También es importante revisar las instrucciones del fabricante para conocer si existen particularidades en el modo de preparación. Ahora procederemos con la realización de cálculos. Para eso tenemos bitácoras donde registramos la información. Los datos más importantes que suelen registrarse es el tipo de medio de cultivo, quién lo preparó, la fecha de preparación, el volumen, el uso, el lote, la fecha de caducidad, entre otros. Es muy importante que completen los registros para poder llevar a cabo una adecuada trazabilidad en caso de que sea necesario. Además, recuerden que el sistema de documentación es uno de los componentes de los sistemas de calidad que llevamos en el laboratorio. Las indicaciones de preparación que se especifican en los medios de cultivo suelen estar referenciadas a la preparación de 1 litro. Si ustedes necesitan preparar una cantidad mayor o menor, deberán hacer los cálculos. Para ello, podrán resolverlo con un sencillo análisis dimensional o una regla de 3. Ahora es momento de buscar los recipientes. Estos deben ser del doble del volumen que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo prepararé 200 mililitros, por lo tanto necesito un matraz de 500 mililitros o más. Puede prepararse en matraz de vidrio que pueda calentarse o en estos botellines también de vidrio para calentar, incluso en algunas ollas de acero inoxidable. Con una probeta vamos a medir la cantidad de agua destilada que vamos a necesitar. Es muy importante que recuerden aforarla correctamente. El menisco debe encontrarse sobre la línea de medición. Recuerden aproximar el volumen y después agregar poco a poco para completarlo. Una vez que tenemos el volumen medido, vamos a agregar 3/4 partes al recipiente donde vamos a preparar el medio de cultivo y vamos a reservar el resto. Procederemos ahora a pesar el medio de cultivo. Podemos utilizar balanzas digitales siempre y cuando la cantidad sea mayor a 1 gramo. Si fuera menor a 1 gramo, debemos utilizar balanza analítica. Colocamos la charola sobre el disco de pesado y la taramos. Procedemos entonces a pesar directamente la cantidad que vamos a necesitar. Recuerden hacerlo lo más rápido posible para que el medio de cultivo esté expuesto a la humedad del ambiente el menor tiempo.
Algunos errores que comúnmente se cometen durante esta etapa es tirar medio de cultivo mientras estamos pesando o hacerlo muy bruscamente y levantar polvos que podamos inhalar. Recuerden que algunos medios de cultivo tienen componentes tóxicos. Procederemos ahora a disolver el medio de cultivo. Recuerden hacerlo lentamente para evitar que se desprenda una gran cantidad de polvo que ustedes puedan inhalar y también prevendrán la formación de grumos. Agiten constantemente para facilitar que todo el polvo se vaya incorporando en el líquido. El medio de cultivo remanente en la charola estuvo considerado en el pesado, por lo tanto debemos enjuagarla con el resto del agua destilada. Podemos aprovechar también esta etapa para remover la mayor cantidad del medio de cultivo que se haya quedado adherido a las paredes. Esto lo haremos durante el vaciado del resto del agua destilada, favoreciendo el arrastre. Los medios de cultivo funcionan dentro de ciertos límites de pH, por lo tanto debemos hacer la medición con un potenciómetro y, en caso de ser necesario, llevar a cabo un ajuste. Recuerden que el valor de pH se modifica en función de la temperatura. Por lo tanto, la mejor práctica es utilizar también un medidor de temperatura para poder llevar a cabo la corrección en el valor de pH. En este caso, el medio de cultivo quedó con un valor inferior al especificado por el fabricante. Por lo tanto, corresponde llevar a cabo un ajuste. Si necesitamos acidificar el medio, podemos emplear soluciones de ácido clorhídrico 1 normal. En este caso, que necesitamos alcalinizarlo, emplearemos una solución de hidróxido de sodio 1 normal. Esta etapa debe llevarse a cabo poco a poco y con paciencia. Colocamos unas gotas de la solución, agitamos y verificamos el valor de pH. De no hacerlo así, podemos provocar cambios muy bruscos en el valor de pH, lo que conllevaría a un cambio de algunos nutrientes que pudiese ser irreversible. Por ejemplo, podríamos desnaturalizar proteínas cuando acidificamos demasiado el medio, y cuando hacemos el ajuste y lo regresamos a la neutralidad, las proteínas no van a renaturalizarse. Los pasos que siguen van a ser un poco diferentes en función de la consistencia del medio de cultivo que estemos preparando. En el caso de los medios sólidos y semisólidos que contienen 1% y 0.5% de agar respectivamente, la etapa siguiente se llama clarificación. En el caso de los medios líquidos que no contienen agar, ya está listo para dispensarse en tubos de ensayo o botellines según como lo vayamos a utilizar y llevarlo a esterilización. Si es un líquido que no se esteriliza, entonces deberá dispensarse en tubos o botellines previamente esterilizados. Para clarificar, vamos a cubrir nuestro matraz con un papel aluminio para reducir la cantidad de agua que pierde el medio de cultivo por evaporación.
Se recomienda hacer un pequeño orificio para que se libere algo de presión, debido a que el medio de cultivo podría proyectarse durante esta etapa. Una manera de clarificar es hacerlo directamente en el mechero con una tela de asbesto. En ese caso debemos agitar vigorosamente el medio de cultivo y colocarlo sobre la fuente de calor. Observamos mientras el medio de cultivo esté en movimiento, lo vamos a dejar ahí. Una vez que se detuvo, vamos a agitar una vez más para prevenir que el medio se precipite y se queme. Vamos a estar repitiendo esto hasta que el medio esté clarificado. Cuando el medio de cultivo se clarifica en una olla, debemos cubrir la mayor cantidad de la superficie con papel aluminio, dejando un espacio para el agitador. Debemos colocar una marca del volumen inicial de medio de cultivo. Cuando clarificamos en ollas suele perderse una gran cantidad de agua, la cual debe reponerse al terminar la clarificación. Otra manera de hacer esta etapa es en parrillas de termoagitación. Vamos a utilizar esos agitadores magnéticos y lo vamos a colocar en el matraz. Deslícenlo por una pared para evitar que golpee al fondo. Después cubrimos el matraz y lo colocamos directamente en la fuente de calor. Ajustamos los controles para la agitación y el calentamiento. Recuerden siempre tener cerca un trapo o franela seco para que una vez que el medio esté listo, lo coloquen sobre ella y no lo pongan directamente en la mesa porque está fría. Colocar el matraz caliente sobre una mesa fría puede provocar que el vidrio se rompa y tengamos un accidente. Debemos vigilar el medio de cultivo durante todo el tiempo de clarificación. Existen algunas señales que nos hacen saber que el proceso está progresando. Primeramente notaremos la formación de una gran cantidad de condensación dentro del matraz. Las gotas resbalarán por las paredes y ayudarán a remover el agar que hubiese quedado pegado en ellas. Después, el medio de cultivo se tornará más claro y comenzará a desarrollarse espuma en la superficie. Estamos a pocos segundos de que entre en ebullición. Debemos estar atentos para en cuanto ocurra este proceso, lo retiremos de la fuente de calor y lo coloquemos en el trapo seco que tenemos a un lado. Colocaremos el matraz de manera inclinada sobre el trapo seco que tenemos a un lado de la fuente de calor. Esto permitirá prevenir accidentes por posibles derrames. Cuando nos excedemos con el calentamiento, el medio de cultivo va a tener un comportamiento parecido a la leche o a la gelatina cuando ebulle, es decir, va a subir. Si tenemos el matraz en posición vertical, es muy probable que ocurra un derrame. Si lo colocamos en posición inclinada, subirá, pero quedará contenido en una de las paredes del matraz. Es muy importante hacer esto con mucho cuidado porque es muy caliente y causa quemaduras muy graves. Siempre hay que inclinarlo. Si de todas maneras nos excedimos en el calentamiento, aunque lo inclinemos, se va a derramar. Por lo tanto, siempre dirijan el matraz hacia un sitio donde no se encuentren compañeros para prevenir accidentes. Después vamos a permitir que el medio de cultivo disminuya su temperatura. En el caso de este XLD que está aquí no se esteriliza, vamos a permitir que baje aproximadamente a 50 grados antes de dispensarlo en las cajas. Vamos a monitorear la temperatura con un termómetro infrarrojo. En el caso de los medios que sí se esterilizan, vamos a esperar a que baje aproximadamente a 60 grados centígrados y lo vamos a dispensar ya sea en botellines o en tubos de ensayo según como lo vayamos a utilizar. Le colocamos sus indicadores de esterilidad y los colocamos en el autoclave. En la práctica posterior a esta, vamos a revisar cómo esterilizar medios de cultivo y materiales utilizando calor húmedo, es decir, a través de las autoclaves. Cuando los medios de cultivo terminan su ciclo de esterilización,
Vamos a sacarlos y esperar a que baje la temperatura aproximadamente a 50 grados para dispensarlos en su forma final. Por ejemplo, este medio va en cajas. Una vez que la temperatura disminuyó, vamos a vaciarlo en cajas Petri estériles. Vamos a flamear la boquilla del mechero y vamos a dispensar el agar en un solo punto hasta que se cubran aproximadamente 3/4 partes de la caja. En este caso nosotros necesitamos que la cantidad de agar sea aproximada, pero cuando ustedes necesiten una cantidad exacta de agar, van a tener que dispensarlo con pipetas, las cuales claramente tendrán que ser pipetas estériles. Después permitiremos que las cajas solidifiquen en una superficie plana. Cuando el medio de cultivo esté solidificado, daremos vuelta a las cajas. Siempre debe manipularse de esta manera para prevenir que el agua de condensación de la tapadera que pudiese formarse caiga sobre la superficie del agar y arruine el cultivo. Cuando son múltiples cajas pueden apilarse de esta forma y después colocarse en bolsas para guardarse en el refrigerador. Aquí tenemos una caja Petri que se llenó con una cantidad excesiva de agar. No afecta directamente al cultivo, pero no es necesario desperdiciar tanto medio. De este lado vemos que en esta caja se colocó una cantidad muy pobre de agar. Esto sí afecta el desarrollo porque durante la incubación va a deshidratarse. De este lado observamos una caja que se colocó en una superficie inclinada durante la solidificación. Esto afectará al cultivo en las porciones más delgadas. Ahora vamos a revisar algunos casos particulares. A veces necesitamos adicionar ingredientes antes del vaciado, por ejemplo el ácido tartárico en el agar papadextrosa o, en este caso, la rifampicina en el AST con rifampicina. Obsérvese cómo esto debe hacerse cuidando la técnica aséptica porque el medio de cultivo ya está estéril. Se hace con un mechero y con materiales previamente esterilizados. Después de la adición de estas sustancias, es muy importante homogeneizar el medio de cultivo para garantizar que el reactivo o el ingrediente se incorpore totalmente. Noten la técnica que aplica mi colega Ramón García Frutos. Como debe dispensar múltiples cajas, lo hace de manera apilada. También en esta forma las coloca para solidificación. De este modo ahorra tiempo y espacio. Estos agares se dispensaron en tubos de ensayo previo a la esterilización y una vez que salieron se colocaron de manera inclinada. Esto es para que solidifiquen y adquieran la formación de un bisel. En el caso de estas pruebas bioquímicas es muy importante. Lo mismo aplica para estos viales que serán utilizados para guardar bacterias en ceparios. Requerimos la formación de este bisel para generar una biomasa. Los medios sensibles a la luz deberán solidificarse cubiertos en papel estraza.
Antes de la esterilización, algunos líquidos deben ser adicionados de estas campanas Durham para ver la producción de gas. Pueden notar en este medio, ahí se encuentra la campana Durham. Si la bacteria hace gas, capturaremos las burbujas ahí. ¿Qué tal? ¡Qué interesante! La microbiología como ciencia avanzó gracias al uso del microscopio y a la utilización de medios de cultivo. Es muy importante que ustedes aprendan cómo llevarlos a cabo para poder desarrollar cultivos en el laboratorio adecuadamente. Imagínense cuánto tiempo tiene de uso esto. Desde 1887, cuando se combinó el uso del agar en los medios de cultivo con la utilización de cajas Petri, hasta la fecha lo seguimos utilizando. ¿Será que funciona? Muchas gracias por haber estado aquí, espero la información haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente oportunidad.